Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Temas en el Evangelio de Juan. Lección número 4 para el sábado 26 de octubre de 2024. Testigos de Cristo como Mesías. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil. Es un honor, un gozo, un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Su servidor Néstor Salguera. Sí, como de costumbre, su hermano en Cristo, César Vargas. Amén. César, ¿cómo has estado? ¿Qué tal la semana? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos iniciando semana. Así es. Y qué mejor, ¿cómo hay que decir? Iniciando semana. Y no hay nada mejor, César, que iniciar la semana tomados de la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Así es. Recuerden que dependemos de nuestro Dios para todo. Así Nos es. da la vida y la fuerza para hacer todas las cosas. Así que por eso el consejo del Señor es buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia. y su justicia. Así es. Familia, recuerden que estamos estudiando el folleto del cuarto trimestre de nuestra escuela sabática. Sí. Temas en el Evangelio de Juan, César, ¿verdad? Así es. Estamos estudiando siempre el ministerio de nuestro Señor Jesús. Lo hicimos con Marcos, ahora lo estamos haciendo con Juan. Recuerden que cada uno da su punto de vista, por así decirlo. O su experiencia vivida, ¿verdad? Así es, su experiencia vivida. Y es lo que estamos estudiando, ¿verdad?, en este trimestre. Así es. Ya gracias a Dios llegamos a la cuarta lección que la vamos a estudiar ahorita. Pero antes de eso, César, queremos saludar a Carlos Carantoña. Él hizo un comentario muy bueno. Gracias por ese comentario que nos ayuda mucho. Él dice, César, que nosotros debemos, que no nos olvidemos de que la comisión de nuestro Señor Jesucristo fue: vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos en mente, y hacemos un llamado a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, de todas las iglesias adventistas, que salgamos por esas personas a mostrarles el evangelio eterno, ¿verdad? Bueno, recuerda que lo puedes hacer físicamente, como lo hacía nuestro Señor. Sí. Debemos hacerlo, pero también lo podemos hacer de manera digital, Néstor, a través de los programas que podemos publicar. Compartiendo estos materiales, estos enlaces, ¿verdad? Claro que sí, el evangelio tiene que ser imparable, que llegue hasta lo más último de la tierra, porque se va a cumplir esa profecía, ¿verdad? Amén, de nuestro Señor Jesús. Bueno, también recordemos que estamos estudiando o tomando los consejos de este libro maravilloso, Consejos sobre la obra de la escuela sabática de Elena G. de White. Y hoy, César, el consejo es el siguiente. Mira qué hermoso lo que dice. La escuela sabática tiene que ser un lugar donde, mediante la comunión viva con Dios, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños, se preparen de tal manera que sean una fortaleza y una bendición para la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo consejo! ¿Cómo ella nos orienta en cuanto a cómo debe ser la escuela sabática? No solamente somos nosotros como adultos, César, no, que los jóvenes y los niños. Sí, recuerden que la iglesia adventista tiene diferentes departamentos, y entre los niños tenemos desde recién nacidos, Néstor, hasta los mayores, los adolescentes y luego los jóvenes. Todos tienen una clase especial donde todos podemos aprender según la edad. Así es. Así que vamos a tomar este consejo, porque lo que me gusta es cómo termina diciendo que se preparen de tal manera que sean una fortaleza y una bendición para la iglesia principalmente, ¿verdad? Así que con este consejo vamos a orar, César, y entramos entonces al estudio de esta semana. Sí. Querido Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque nos has cuidado, Dios. Gracias porque nos has bendecido. Y te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos comentar y que podamos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Permite que nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando también puedan ser atraídos por tu palabra, Señor. Bendícele. Si están pasando por un momento de dificultad, una situación difícil, que sea usted, oh Dios, supliendo y solucionando cada situación, oh Dios. Si hay enfermedad, oh Dios, pedimos que sea usted
intercediendo por nosotros. Usted es nuestro Dios sanador. Así lo dice en Éxodo 15:26. Por eso, Padre, queremos que usted sea nuestro Dios. Gracias por todo lo que nos has dado. Y ahora, oh Dios, prepáranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Cuarta lección, César, de este trimestre. ¿Cómo tiene el título? Testigos de Cristo como Mesías. Testigos de Cristo como Mesías. Qué tremendo este título, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son estos testigos, ¿verdad? Así es. Y el texto, César, ¿puedes leerlo? Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, ¿cómo dice? Así es. Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no nace de nuevo. Qué tremendo eso. La introducción de este día dice: sin duda Jesús proporcionó a la gente poderosas evidencias bíblicas en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo, ¿verdad? Les aseguro, el que cree tiene vida eterna, como dice San Juan 6:47. Pero hay más, César. ¿Qué más hizo Jesús? Sí. Recuerden que Jesús convirtió el agua en vino, alimentó a los miles, de verdad, con los panes y peces, sanó el hijo del noble, todo eso lo hemos estudiado. Sí. Restauró al hombre del estanque de Betesda, al paralítico, le hizo nuevamente los ojos al que había nacido ciego y sobre todo resucitó a Lázaro. Todo esto para que den testimonio de quién es Jesús. Amén. ¿De dónde viene? La semana pasada, César, se me escapó un texto muy bueno que debemos de leerlo. Se encuentra en Romanos 9:5. Ese texto, César, el apóstol Pablo afirma, ¿verdad?, de que Jesús es Dios. Mira lo que dice, porque lo tenía en mente y se me había, de alguna manera se me había olvidado. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que en la lección pasada vimos que Jesús es Dios. Hoy vamos a ver, César, cómo comienza su ministerio con sus primeros discípulos, con el que preparó el camino para que Él viniese y cómo lo presenta, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista, cómo presenta a Cristo, ¿verdad? Allá en el río Jordán. Así es. Dice que el comentario: Jesús señala incluso al Padre. Juan, señala incluso al Padre y las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro. Amén. Esta semana comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista, pero también tendremos a Andrés, Simón, Pedro, Felipe, Natanael, Nicodemo y el propio Juan. Amén. Yo creo, Néstor, que todo el que ha tenido un encuentro personal con Cristo, como fruto de esto, debe dar testimonio de ello. Así es. Es que tú no te puedes quedar, César, con lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tienes que manifestarlo. Tienes que la gente sepa lo que Jesús ha hecho en tu vida. Porque lo que Jesús hace en la vida del ser humano, familia, es asombroso, es maravilloso. Yo siempre he dicho, cuando Jesús llega y pasa por la vida de alguien, César, esa vida no puede seguir igual, ¿verdad? No puede seguir igual. Así que pasaremos entonces al día domingo 20 de octubre, el testimonio de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista? Bueno, dice ahí la lección. Sí. Como ilustraba la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, y en su existencia eterna antes de la creación. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Sí. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y uno real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de los dos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Ahora, para los que no saben, porque yo creo que muchos saben, Juan el Bautista y Jesús, César, eran primos hermanos, Sí. ¿verdad? Y me llama la atención porque el deseo de toda la gente, escrito por Elena de White, habla, César, que por providencia divina, Juan el Bautista se crió al otro lado del Jordán, en una ciudad pequeña, y Jesús en Nazaret. Entonces, ¿cuál es el propósito de que ellos no se conociesen personalmente? Para que cuando llegara este día que nosotros vamos a estudiar, cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, o sea, los que estaban ahí no pensaran, no, es que estos ya se hablaron, estos ya se conocían. Son parientes. Son parientes, correcto.
Y entonces Dios, que es el que todo lo sabe, César, y todo lo controla, de alguna manera, ¿verdad?, mantuvo a estos dos hombres, primos hermanos, de alguna manera separados, ¿verdad? Qué bonito. Okay. César dice, lee Juan 1, 19 al 23. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Es interesante que los fariseos y todos los estaban esperando al Cristo. Pero como hemos dicho, el Cristo que los iba a librar del yugo romano. De la opresión, correcto, de los romanos. Pero entonces le dicen a Juan, bueno, ¿eres tú el Cristo o no? Juan le dice, yo no soy el Cristo. Y entonces, ¿quién tú eres? Y él le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, Juan dice, yo solamente soy un instrumento en manos de Dios, nada, ¿no? Y le cita Isaías, claro, ¿verdad? Donde dice, preparar el camino, enderezar su senda. O sea, que lo que hace Juan el Bautista en su ministerio que él tiene, César, es preparar el corazón de las personas para que puedan recibir a Cristo que viene en su ministerio. Porque dice, viene otro que es mayor que yo. Así es, el Bautista aclara, dice la lección. Sí. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías, según Juan capítulo 1, versículo del 6 al 8. Además dice que Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él dice Juan 1:30. Sí. Jesús era el Hijo de Dios y Juan se limitó a señalarlo como tal. Este es mi trabajo, dijo Juan, es preparar, como tú decías, allanar el camino para que reciban al Señor, y ahí se limitó nada más. Y me gusta porque cuando a Juan le preguntan, ¿eres tú? Juan responde, no soy yo, como él fue más enfático. Yo mismo no soy. O sea, ellos estaban esperando, como tú dices, a ese Mesías, pero no se dieron cuenta que quien lo estaba preparando el camino, era Juan el Bautista. Y ahora nos manda César la lección a leer Isaías 40, 1 al 5, ¿verdad? Que es donde hablábamos que, ¿verdad? La profecía de que hay que preparar el camino, enderezar su senda. Entonces, esto mismo hace Juan. Por lo menos, Isaías dice preparar el camino a Jehová. Y Juan 1:23 dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Y como dijo el profeta Jeremías, Juan era el portavoz de Dios y Jesús era el verbo encarnado. Es decir, que los dos tenían un trabajo especial. Recordemos que Juan el Bautista también, César, tuvo algo en común con Jesús. Y es que Juan el Bautista tenía una responsabilidad enorme en cuanto al evangelio que iba a presentar. Fíjate que pensando en esto, que tú dices las similitudes, Juan el Bautista tampoco fue al igual que Jesús, no fueron a la escuela. ¿A la escuela? Fueron a las escuelas convencionales, por así decirlo, del tiempo. Porque Juan se fue a preparar al desierto. Hay un comentario acá que dice que Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disciplinar de tal manera sus facultades físicas y mentales que pudiera sostenerse entre la gente tan inconmovible frente a las circunstancias como las rocas y las montañas del desierto que lo habían rodeado durante sus 30 años. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se preparaba? Yo creo que Juan estaba, no se sentía solo, sino que quien lo preparaba directamente era el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que él pudiese. Dice César aquí abajo, en la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Es decir, que cuando en esa época arreglaban los caminos, en otras palabras, Juan era el que arreglaba el camino para que el Rey Jesús viniese solamente a atraer a todos aquellos que ya estaban listos, César, para aceptarlo como su Salvador. Qué maravilloso, ¿verdad? La pregunta del día domingo, Néstor: ¿cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista? Y yo te la voy a contestar con esta cita que tengo aquí. Yo sé que tú tienes tu respuesta, pero mira lo que dice la sierva del Señor en El deseo de toda la gente, página 79. Como profeta,
Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo bien apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, que así como Juan preparó el camino para Jesús en su primera venida, nosotros ahora tenemos la responsabilidad de preparar los corazones para que acepten a Cristo en su segunda venida. Y tomando en cuenta lo que tú decías de preparar los caminos, porque habían huecos, ¿sí?, y habían superficies desniveladas. Hoy en día hay muchas creencias que están fuera del contexto bíblico, y la gente las desconoce o las acepta como verdades. Y las sostienen. Y las sostienen, aunque no tengan fundamento. Correcto, fundamento bíblico. Así es. Y podemos decir que esos son baches en la incidencia bíblica. Ajá. Y por lo tanto, como iglesia, es nuestro deber poder mostrar estas verdades para que las personas las entiendan y puedan también estar, como te digo, tener un verdadero conocimiento para esperar al Señor como debe ser. Es verdad. Y me gusta lo que acabas de mencionar hablando de esta ilustración, porque ¿cuántas personas, César, están ahora, verdad, que creen realmente, por lo menos, César, en que los muertos están en el cielo? Eso es algo que hay que anunciar, que la Biblia menciona de que los muertos están en un lugar, en el sepulcro, esperando que Cristo venga, ¿verdad? Y también hablando de muchas otras doctrinas, pueden ser también, César, la del sábado, el santuario celestial. Así es. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Prepararles. Y como tú dices, con el asfalto rellenar esos huecos, que es la palabra viva, la palabra verdadera, para que ellos puedan darse cuenta de que realmente hay que obedecer lo que dice la Biblia. Así es, así que ese es nuestro trabajo, como decía Isaías, creo que era, Sí. llamarían reparador de caminos, o reparador de portillos, ¿verdad? Así que ese es nuestro trabajo como iglesia. Amén. Vamos a pasar al día lunes, Néstor. Lunes 21 de octubre, el Cordero de Dios. Esa es la definición de Juan. De Juan, ¿cómo lo llamaba? ¿Lees esa la introducción? Dice, los judíos buscaban un Mesías que lo librara de Roma, lo que decíamos. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar esa idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas a ese rey venidero. Y también la idea de Juan era restablecer la relación entre Dios y su pueblo. O sea, cambiar ese pensar de que Jesús venía solamente al pueblo de Israel y en asuntos de política. Juan lo que quería dejar en la mente de los judíos, César, de ese tiempo, era de que era más importante la vida espiritual. Lo que venía a hacer Jesús era a entregarse para que ellos pudiesen tomar, para que nosotros, hablando ahora nosotros, pudiésemos vivir. Es decir, Juan lo que estaba diciendo cuando dice el Cordero de Dios en Juan 1:29, lo presenta como un cordero que va ¿a dónde? Que va al matadero. Sacrificio. No lo está presentando como es aquí el rey que va a gobernar. Exactamente. ¿Me entiendes? Eso te iba a decir yo ahorita. O sea, no hizo esa presentación, sino que dice, este es el Cordero. Ahora, ¿el Cordero de quién es? Es de Dios. Y me gusta lo que dice Isaías 53:6. Dice que Jehová tomó los pecados y los cargó sobre él, sobre Jesús. Entonces, Juan está hablando de una manera directa y clara, el Cordero de Dios. Así es, como tú decías, y estaba pensando exactamente igual que Juan hubiera dicho, he aquí el rey de los judíos. Es correcto, lo hubiera presentado de esa manera. como el libertador. Hubiera dado su discurso ahí, Juan. Sí. Y sin embargo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios para hacerlo pensar en el sistema sacrificial que todo apuntaba hacia Jesús en ese tiempo. Qué tremenda esta lección, la verdad que está muy bonita. César, bueno, recuerden que ustedes tienen que leer estos versículos, lee Juan 1:29 al 37. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo? ¿Y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? Así es, lo que estamos hablando ahorita. Sí. Dice el comentario, la declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es promover una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor, expresada por primera vez allá en Génesis capítulo 3.
versículo 15. Dice en la página 115, cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz le resplandeció sobre la hora del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Al matadero. Amén. Es lo que tú estabas diciendo. Juan lo presenta, pero para que la gente pudiese trasladarse a la ceremonia de sacrificio, donde realmente ahí se hacían, César, esos sacrificios para perdón de pecado y para que tú fueras aceptado delante de Dios como justo y limpio. Es increíble la similitud que existe entre ese tiempo y el nuestro, Néstor. Ellos esperaban a un Mesías triunfante, ¿verdad? Lo que hemos hablado mucho. Pero ahí estaba Isaías 53, hablando del sufrimiento del Mesías, pero no encajaba entre lo que ellos esperaban, y entonces como que lo hicieron a un lado y enfatizaban solamente el reino glorioso de Jesús. Hoy en día se enseñan muchas cosas, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Nosotros nos estamos preparando para su segunda venida, ¿verdad? Amén, así es. Y para el juicio que se está enfrentando y que se efectúa antes del segundo regreso de Jesús. Pero aquellas personas tenían tanto esta creencia arraigada y así lo enseñaban que la mayoría esperaba esto. Hoy en día la gente piensa que el juicio va a ser después de que Jesús venga. Después de que Jesús venga, que también se da cuando uno muere, ¿verdad? Y que también se hablaba la vez pasada del rapto, que son cosas que están tan arraigadas y que la gente espera, pero que no están apoyadas bíblicamente. Y que no están dispuestos, César, a despojarse de esas enseñanzas, les cuesta. Sí, es como te digo, están arraigadas porque todo el mundo las enseña de esa manera. Pero al igual que en ese tiempo, ellos decían que el Mesías venía y esperaban la liberación del pueblo del yugo romano. Así se espera hoy a un Jesús diferente. Pero la preparación que tiene ese pueblo ahora los está llevando, César, a hacerlo de una manera como, digamos, independiente. Bueno, es lo que yo creo que así viene Jesús, ¿me entiendes? No le damos la relevancia a la palabra de Dios, a cómo nos enseña la palabra. Ahora, estos hombres, hablando del tiempo judío, como tú decías, tenían, César, las escrituras. Entonces, al desechar lo que Isaías dice, estaban entonces dándose como, dando por sentado de que Jesús no venía a eso, que no venía a morir, que no venía a sufrir. Y no solamente Isaías, porque la vez pasada estudiamos que los salmos también hablan de eso. Los salmos, correcto. Hay muchos escritos de Moisés que hacen referencia al sacrificio de Jesús. La experiencia de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo y le dijo, Dios proveerá el cordero. O sea, esa profecía, por así decirlo, de Abraham, todo eso fue obviado porque ellos tenían esa imagen. Y recordar que el asunto de la Biblia y de la profecía hay que tomarlo en todo en su conjunto, no puede sobrar una parte. Y hablando de Abraham, Jesús mismo le dijo a los fariseos, Abraham vio mi día y se gozó, ¿verdad? Que hablando en ese episodio. César dice, lee Marcos 10:45, Romanos 5:6 y 1 de Pedro 2:24. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender el papel de Jesús como el Cordero de Dios? Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Y mira lo que dice la sierva del Señor, porque a veces yo me preguntaba, es importante que leamos, hermanos, amigos, leamos esos libros. Ahora me he estado enfocando bastante en este deseo de toda la gente. Y mira lo que dice esta cita. O sea, cómo Juan se dio cuenta que era Jesús. Yo eso es lo que estaba, me tenía esa ¿cómo te digo? Esa inquietud, esa espina ahí. Porque, o sea, ¿cómo Juan supo que era Jesús y no se conocían? Mira lo que dice. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Entre las multitudes que le habían rodeado en el Jordán, Juan había oído sombríos relatos de crímenes y conocido almas agobiadas por miriadas de pecado.
nunca había estado en contacto con un ser humano que irradiase una influencia tan divina. O sea, Juan pudo inmediatamente percibir la santidad de Jesús. Y eso fue lo que a él lo llevó a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo me trasladé a Isaías: ay, santo, santo, santo eres tú, Señor, ¿verdad? Bueno, el versículo 33 dice que el Señor le había dado una señal. A Juan. A Juan. Sí. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Amén. yo le vi, dice él, y he dado testimonio de que este Era el Hijo de Dios. Ahora, Amén. bien interesante algo que te iba a comentar. Aquí, en comentario de la hermana White también, dice: durante las semanas que siguieron, cuando Juan dio el anuncio del Cordero de Dios, Juan estudió con nuevo interés las profecías, porque dice el comentario aquí que él no entendía bien. Sí. Entonces, y las enseñanzas y las ceremonias del sacrificio. Él no distinguía claramente entre las dos fases del Mesías, que era el sacrificio doliente y el rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Qué tremendo. Así que, ¿qué es lo que debe hacer usted? Si lo que usted estudia, si lo que te enseñan en tu iglesia no concuerda o tienes alguna duda, hay que ir a la palabra de Dios, investigar por ti mismo, así como lo hizo Juan. Él no entendía, entonces fue a los escritos para poder quitarse esa duda. Como tú lo hiciste ahorita. Sí, o sea, comenzó a escudriñar y decir: Señor, tengo que estar claro, porque no puede equivocarse. Un profeta tiene que estar, como dicen, bien preparado a la hora de presentar. Y es importante lo que dice la sierva del Señor, que Juan tomó ese tiempo de preparación, de estudio. Es lo que nosotros debemos de hacer. Me decía un amigo que te conté la vez pasada, César, que tengo pendiente ese tema que vamos a... tema que te comenté. Dice él que por qué en su iglesia no hablan acerca del millennium, acerca de lo que Apocalipsis menciona, ¿verdad? Sí. Cuántas resurrecciones son las que van a haber. Y entonces yo le dije a él: mira, primeramente estudia tú Apocalipsis. Y ya después, ¿verdad? Que se instruya, y después entonces nosotros vamos a comenzar a tener una plática y un estudio, pero siempre con la Biblia. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estudiemos la palabra. Nosotros no estamos aquí, César, para que nos crean a nosotros o nos hagan caso a nosotros. Okay. Estamos aquí para que ustedes mismos en su casa, con su Biblia, puedan estudiar. Así es. La idea es que usted se haga estudioso de la Biblia, no que nos siga a nosotros. Así es. Nosotros, como dijo Juan, nosotros somos una voz nada más. Que clama. Bueno, que hace su trabajo, o trata de hacer su trabajo. Pero nosotros queremos invitarle a que usted agarre su Biblia y agarre sus creencias y las compare con la Biblia. Todas deben de encajar perfectamente en esto. Ninguna puede contradecirse con la Biblia. Así es. Porque si se contradice, hay que ponerle un asterisco a esa creencia. Así es. Así que con este comentario pasamos al día martes 22 de octubre, César. Los dos discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Fíjate que yo pensando en esto, dice acá que Juan le dijo a Jesús que ahí el Cordero de Dios, y lo dijo dos veces. Dos veces. Dijo también en el versículo 36. Sí. Y ahí estaban estos dos discípulos. Y dice la Biblia que en cuanto Juan dijo eso, le siguieron a Jesús. Y yo digo, estos discípulos son traicioneros. Dejaron botados a sus maestros. Pero no, ¿verdad? Ellos estaban en busca de la verdad. Ellos buscaban al Mesías. O sea, ellos no estaban apegados a los hombres, en esto que muchas veces pasa. A veces sí. uno por no ofenderte, yo me quedo ahí, aunque yo estoy convencido de lo que tú dices, no es de acuerdo a la palabra. Entonces, se quedan ahí, o lo que dice el pastor, o lo que dice el anciano, no van más allá. Estos tipos se dieron cuenta de que Jesús tenía la verdad y vamos con él. Y se fueron. Y fueron los primeros dos discípulos que le siguieron, ¿verdad? Uh-huh. Y me gusta, César, porque en el versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, maestro, ¿verdad? ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Entonces me llama la atención que estos, César, le hacen una pregunta a Jesús, que ¿dónde está? O sea, como diciendo, ¿dónde estás para estar contigo y que nos enseñes, verdad? No queremos separarnos, queremos saber dónde encontrarte también. Dice la introducción, César. Sí, 2 discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Y Juan declaró, este es el Cordero de Dios, el versículo 36. Sí. Inmediatamente dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior A Juan. el Bautista y en cumplimiento de su mensaje, es lo que te decía. Sí. Si yo entiendo que estoy equivocado, debo ser lo suficientemente humilde para reconocerlo. Porque no se trata de una clase cualquiera, se trata de mi salvación. De tu salvación. Y no solo la mía, la mía, la de que también los que me rodean. Sobre todo la de tu familia, porque si tú estás allí es porque quieres que tu familia también se salve. Y entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este ejemplo de estos hombres. Dice César, estos deseaban estar con Jesús y pasaron el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habrán aprendido y experimentado entonces? Fueron sin duda grandes cosas, pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Y aquí nos manda al principio. Así es. Como testigo de Jesús, tenemos que compartir ese testimonio. Lo que ellos recibieron de Jesús, que hicieron, lo fueron a compartir inmediatamente. Porque no te puedes quedar con lo que Jesús hace en tu vida. Sigue diciendo, dice inmediatamente a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, en Juan 1:41. Cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, el Señor demostró que le conocía. Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefa. En el versículo 42, Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. Es decir, algo que tiene Jesús, César, y que todos debemos de saber es que Jesús nos conoce. Y Jesús sabe cuando tú quieres servirle de verdad. Jesús sabe cuando tú tienes aquel obstáculo de querer servir. Pero cuando tú deseas servirle al Señor, el Señor inmediatamente te apoya, te ayuda para que mantengas ese espíritu, ¿verdad? Así es. El deseo de toda la gente en página 117 dice, si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. No se sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, de verdad y de belleza. Una iluminación divina se derrama sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de las verdades se destacaban con una luz nueva. Tremendo. Bueno, y dice el final, el gran énfasis de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con el mundo. Así es. Y qué importante que nosotros tenemos todavía, hoy en este tiempo, César, tantos medios para hacer eso. Tantos, por lo menos las plataformas que tenemos digitales ahora para poder expandir este evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo, a ese Dios que ha transformado vidas, César, ha transformado muchas vidas. Yo creo que cuando nosotros vemos atrás, por lo menos en mi caso, yo miro para atrás y yo me doy cuenta de que Dios ha hecho una obra transformadora en mí, y en tu vida y en la vida de cada quien, de aquellas personas que han aceptado a Cristo. Así es, y recuerden que, como dijo alguien en un libro, somos santos en construcción. Así es. Estamos en un proceso. Y ese proceso, no crean que es que va a estar todo el tiempo, no. Tiene que llevar a un punto final donde vas a estar, César, realmente con el carácter reproducido de Cristo en tu vida. Porque dice que aquel que comenzó la obra la va a terminar. Así es. ¿Verdad? Y la va a perfeccionar sobre todo. Mira lo que dice aquí, César, el deseo de toda la gente, ¿verdad? Dice, dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos, Andrés, hermano de Simón, y el otro Juan, el que iba a ser el evangelista.
Estos fueron los primeros discípulos de Cristo, movidos por un impulso irresistible. Siguieron a Jesús ansiosos de hablar con Él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento. Este es el Mesías. Qué tremendo, ¿verdad? Es que, familia, cuando Cristo llega a tu vida, tiene que atraerte. Y tú dices, wow. ¿Cuántas personas, César, que en algún momento pensaron ser ateos, pensaron no creer en Dios? Hoy lo siguen de una manera sincera y de una manera ellos convencidos de que ese Dios que un día dijeron no existe Dios, hoy lo defienden y dicen sí, Dios existe. Por experiencia. Por experiencia. Pero se dieron a eso, permitieron que el Espíritu Santo trabajara en ellos. Amén. Así porque es. si hubieran permanecido en esa situación, no. se hubieran puesto fuera del alcance. De hecho que sí, claro que Dios tiene que trabajar duramente en el corazón de los hombres, ¿verdad? Ok, día miércoles 23 de octubre. Felipe y Natanael, ahora son otros dos discípulos, César, que se van a anexar, ¿verdad?, a el ministerio de Jesús. Lee Juan 1:43 al 46, que revelaba ya el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús. Fíjate que es interesante que cuando Felipe va, dice que emocionado también por el mensaje que ha recibido, va a buscar a Natanael. Pero cuando le da el mensaje a Natanael, le dice, hemos encontrado al Mesías, de quienes escribieron Moisés y los profetas. Pero él daba algún dato interesante y dice, a Jesús, el hijo de José. De Nazaret. De Nazaret. Dice la palabra. No lo reconoce como el hijo de Dios, sino que el hijo de José. El hijo de José. Y entonces el Natanael se queda como tambaleando, de Nazaret, hijo de José. Como raro esto. Pero bueno, el hermano hoy dice que Felipe era uno de los más duros para creer este asunto. Y algo importante, César, mira. Bueno, no me quiero adelantar porque está más abajo. Hablando de Natanael y los preconceptos que él tenía acerca de Nazaret. Sí. ¿Verdad? Pero él decía, ¿cómo es posible? Porque la respuesta que él da aquí, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno, puede salir de Nazaret algo de bueno. ¿Por qué? Porque Nazaret era una ciudad, César, alejada, una ciudad que era como una ciudad, aparte de que había bastante violencia, había bastantes personas, digamos, que no eran de la alta sociedad, porque a veces eso pasa. Pensaron que Jesús venía, o sea, que Natanael tenía el mismo pensamiento de que Jesús tenía, o el Mesías tenía que venir de una familia real. Correcto. Ok, pero es interesante porque dice acá el comentario, Natanael tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret, es lo sí. que decía, pero estos prejuicios impiden ver a las personas como que realmente valen. Así es. O sea, a veces uno, si te pones a ver a la persona en su condición ahorita, nunca la vas a ver como candidato al reino de los cielos. Sí, porque si tú miras a un drogadicto, por ejemplo, tú ves un drogadicto o un borrachín ahí y tú las ves y tú dices, no, esta persona no se va a salvar. Cuando deberíamos de, número uno, de verla como ve Jesús a esa persona. Eso es lo primero. Y tratar de hacer algo para restaurarla. Yo tuve un muchacho, César, que llegaba ahí, no sé si te acuerdas, alguna vez lo miraste, un bolito era que llegaba siempre, un moreno, me decía, papá, me decía. Y yo siempre le hablaba y le decía, mira, le digo, estás joven, le digo, estás joven y Cristo puede cambiar tu vida, vamos a la iglesia. Le digo, nunca vino a la iglesia, pero se perdió, saber qué se hizo. Pero lo importante de todo esto es que yo le daba, mi responsabilidad era dar el mensaje. Dar el mensaje, correcto. ¿Verdad? Dar el mensaje y oraba por él, yo oraba y yo le decía, Señor, tú sabes que él está atado, el enemigo lo tiene ahí. Pero yo lo miraba como un candidato al reino de los cielos. Es que nuestro trabajo no es juzgar a nadie. Es correcto. Nuestro trabajo es dar el mensaje, que la semilla caiga como decía en la palabra del sembrador. Sí. Y que, bueno, la germinación será obra del Espíritu Santo, no de la nuestra. Y el crecimiento. Así es. ¿Verdad? Ahora, fíjate lo que dice aquí, César. Siguiendo lo que estabas leyendo, dice, los prejuicios impiden ver que a las personas como valen realmente.
Felipe parece haber reconocido, posiblemente por conversaciones anteriores con Natanael, que él era así. O sea, Natanael era de las personas de que si yo no veo, yo no me doy cuenta, tengo que ir a ver. Y por eso le dice, ven y ve. Claro. ¿Verdad? Es como que, no me crees, ven y velo. Y eso es exactamente lo que hizo. Fue y vio. Pero me llama la atención que cuando Natanael va en camino con Felipe, donde Jesús, ¿dónde estaba Natanael? Dice que Natanael estaba debajo de una higuera. Había estado ahí. Ahí estaba debajo de la higuera. Sí. ¿Verdad? Pero no me quiero adelantar. Vamos a leer Juan 1:47 al 51. Dice, ¿cómo convenció Jesús a Natanael de quién era y cuál fue la respuesta de Natanael? Es que, mira, aquí la hermana Joy lo describe. Ajá. Dice, Natanael había estado entre la muchedumbre cuando Juan el Bautista señaló a Jesús, pero quedó desilusionado. ¿Por qué? ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Es lo que estábamos comentando ahorita. Sí. Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús porque el mensaje de Juan lo había convencido en su corazón. O sea, a mí no me parece, pero si la Biblia lo dice, hay que aceptarlo. Así es. Natanael estaba rogando a Dios, por eso estaba en esa higuera. Estaba orando. Sí, que si había sido anunciado por Juan, que era el libertador, se lo diese a conocer. Él le decía, Señor, si ese realmente es el Mesías, a mí no me parece, pero si ese es el Mesías, por favor dámelo a conocer. Dice que el comentario descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y que había suscitado un cuerno de salvación. Él estaba seguro. Y él le va a contestar. Cuando Jesús le dice, cuando estabas en la higuera yo te vi, él se acuerda y dice, Es verdad. es cierto. ¿Qué más va a hacer? Qué tremendo. No, y ¿sabes qué me gusta de Jesús? Fíjate que ese comentario yo lo leí cuando él estaba ahí en la higuera. Yo lo leí anoche casualmente, que la sierva del Señor dice, ¿verdad? Que él estaba pidiéndole al Señor eso, que le mostrara, que le permitiera. Pero lo que pasa, que Dios responde, familia, cuando nosotros tenemos ese deseo sincero de servir. Fíjate lo que dice aquí, lo quiero leer porque es algo importante. Dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, cuando Jesús lo ve, le dice a la multitud, he aquí un verdadero israelita, sincero. Es que Natanael era sincero, tenía su preconcepto, pero él era sincero en buscar a Dios. Y el mismo Espíritu Santo le muestra que no es el que él pensaba, pero él tampoco se pone a discutir, él acepta el mensaje. Mira lo que dice la sierva del Señor y lo voy a leer. Dice, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría encontrado a Jesús. Imagínate. Yo lo puse aquí en rojo. En rojo, lo marcaste también. Sí. Es que eso es importante. ¿Y sabes por qué lo marqué en esto? Porque cuando uno tiene duda, a quien deben acudir en oración es a Dios. Es a Dios. Al Espíritu Santo, que le ilumine a través de la Escritura. Así es. Si tú vas a preguntarle a otra persona, te puede dar una respuesta, pero lo que él mantiene, lo que él crea conveniente. Lo que él crea conveniente, también. Correcto. Aquí dice, si él hubiera ido a los rabinos, inmediatamente le hubieran cerrado las puertas a Jesús y hasta Natanael se hubiera ido ahí. Se hubiera ido. No, y dice aquí, nunca se hubiera encontrado con Jesús. Igual nos pasa, a veces le presenta a uno la palabra del Señor a una persona y dice, déjame preguntarle a ver qué es lo que dice mi pastor. Ajá. Como si la palabra del humano fuera superior a la misma Biblia. A la misma Biblia, correcto. Está bien si lo quiere consultar, pero él debe de guiarse. Natanael tenía una forma o tenía su modo, su digamos. estructura, digamos, de lo que él esperaba a Jesús. Y no le salió así. Sin embargo, siguió por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y aceptó el mensaje. Sobre todo se puso en oración con Dios. No sé si tú tienes ahí, pero dice, así sucede hoy en día. En el caso de muchos a quienes de los prejuicios apartan de lo bueno, cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver a Jesús. Fíjate, y esto también, César, quiero marcarlo ahora, familia, porque hay muchas personas que han escuchado de Elena G. de White, la han escuchado bastantes veces,
y la han tachado como pitoniza, como alguien que no es inspirada por el Espíritu Santo, pero yo les pregunto a esas personas, ¿ya estudiaron el libro? Algún libro, porque son muchos Sí, libros. ¿verdad? ¿Ya estudiaron alguno de sus libros, de sus escritos? Ujú. Porque es importante que nosotros no vamos a juzgar esto por la portada. Hay que ver qué tiene dentro, ¿verdad? Y también, César, también me lleva esto a la iglesia. Muchas personas dicen, la iglesia adventista es una secta, ¿verdad? Es una secta. También dicen que la iglesia adventista es muy solemne, la iglesia adventista debe ser muy aburrida, pero yo les pregunto, ¿ya han visitado una iglesia adventista? ¿Ya han venido a una iglesia adventista? Y yo les voy aquí, sinceramente, usted visita una iglesia adventista y le aseguro que usted va a querer volver a esa iglesia. Sí, César. Yo recuerdo cuando yo vine por primera vez a la iglesia adventista. Depende de lo que andes buscando también. No, por eso, porque si andas buscando, es que la iglesia adventista vas a encontrar palabra. Y te digo esto porque la vez pasada, bueno, hace años fue, una muchacha dijo, yo quiero ir a una iglesia, pero una iglesia que no me prohíba nada. Que me deje hacer lo que yo quiero, pero también buscar a Dios. Entonces, por eso te digo, depende de lo que andes buscando, ¿verdad? Así es. Si como Natanael eres sincero y buscas a Dios, te vas a dar cuenta de lo que es. Así es. Pero si no, y tú tienes ya tu cuadro rayado de cómo quieres vivir tu vida y no entrar ni siquiera el Espíritu Santo puede hacerlo. Es verdad, y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso, ¿verdad? Así que pasaremos al día jueves 24 de octubre, César, el testimonio de Nicodemo. Ahora entramos con alguien que es un hombre, digamos de una manera, César, es un doctor, ¿verdad? Es un doctor de la ley, es un miembro del Sanedrín activo y que es muy respetado. Fíjate que es algo interesante. La vez pasada estaba leyendo algo del Sanedrín y si no me equivoco, dice que, por así decirlo, elegían a 500 personas, convocaban a 500 personas y iban haciendo exámenes, iban colando, quedaban 50 de los mejores y de eso creo que se elegían a 2 o a 3 y esos eran los que entraban al Sanedrín. Era una persona que tenía un amplio conocimiento de las Escrituras, tenía que saberse, si no me equivoco, los libros del Pentateuco de memoria. O sea, un hombre, no sé cómo le llamaría, un erudito hoy en día, ¿verdad? Sí. Sin embargo, a pesar de esto, Jesús le hace conocer que él necesita nacer de nuevo. Evadiendo con lo que él llega, ¿verdad? Porque recordemos que Nicodemo, César, vamos a pasar al capítulo 3 de Juan. Sí. Dice... Nicodemo, dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Ahora, es interesante porque Nicodemo, como te digo, un tipo de amplio conocimiento. Bueno, imagino que el Sanedrín estaba estudiando a Jesús. Habían pláticas entre ellos, ¿verdad? Sí. Y ellos se dieron cuenta porque él dice, sabemos. O sea, hemos estado viendo la cosa y te parece bastante. Algunos reconocemos, porque no todos estaban, digamos, no estaban de acuerdo en que Jesús sea Ahora, enviado de lo Dios. interesante aquí es que una persona con tanto conocimiento no había nacido de nuevo, Néstor. No había sido convertido. Y eso ocurre hoy en día, César. Muchas personas, ¿verdad? Tienen bastante conocimiento de la palabra de Dios. Tienen bastante... se han dedicado, ¿verdad?, al estudio, a conocer la Biblia, pero no han permitido que Jesús habite en sus vidas, ¿verdad? Y eso es algo que la verdad que tenemos que tener mucho cuidado. César, hablando del nombre de Nicodemo, es un nombre griego y significa vencedor del pueblo. Interesante. Sí. Bueno, el testimonio de Nicodemo dice que como él se refirió como maestro o rabí, destacó las señales que Jesús realizaba como demostración de origen divino. Este es el testimonio de él. Sí. Él reconoce a Jesús
como maestro y que ha venido de Dios. Mira lo que dice el segundo párrafo. Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba de origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del del Mesías. Mesías. Nicodemo llegó pues al encuentro con algunas dudas. En ese momento no reconocía a Jesús como el Cristo. Y entonces pero vamos a lo mismo, él tiene sus dudas, Néstor, y no se queda, él hubiera consultado con el Sanedrín. ¿Qué dicen ustedes? Él dice, no, yo tengo que sacarme esta espina y nada mejor que ir Directamente a hablar con él. a hablar con Jesús. Y llegó de noche para evitar, ¿verdad? Ese era el asunto de orgullo y todas esas cosas, porque ellos eran la máxima autoridad y Jesús no tenía ningún cartón. Así es. Tenía que ir a escondida. Nicodemo era una notable excepción del principio general presentado, César, de esa manera en el mismo comienzo de su ministerio público. Jesús, como un amigo cuya influencia providencialmente torció los planes de todos los dirigentes de ese entonces. Es decir, que Jesús hizo un cambio extraordinario, ¿verdad? Vino a cambiar y nosotros podemos verlo. Jesús tiene un antes y un después. Yo diría que Jesús, Néstor, en realidad no vino a cambiar, sino vino a poner las cosas en su lugar. En su lugar. Porque si ellos hubieran entendido las profecías como tal, Jesús no hubiera cambiado nada, solo hubiera venido a darle cumplimiento exacto. Y me llama el versículo 13, César, donde dice, bueno, no me quiero adelantar. Dice aquí, lee Juan 3 al 21. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo para demostrarle que conocía su interior? Bueno, lo que tú estabas diciendo, tienes que nacer de nuevo. Ahora, me llama la atención, no sé si ustedes, familia, ahí en sus casas pudieron ver algo importante. En el versículo 3 Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero, no puede ver el reino de Dios. Y ahora dice en el versículo 5, de cierto te digo que el que no nace, ya no dice de nuevo, sino que ahora dice del agua y del Espíritu. No puede entrar, ahora ya no dice ver, sino que ahora es entrar al reino. Entrar no lo ve. ¿Verdad? Entonces, miren, algo importante aquí, cuando dice nacer de nuevo, no se está refiriendo a una repetición, sino que se está refiriendo, César, al lenguaje de lo alto. ¿Ya? Experiencia. De la experiencia. Tienes que nacer de lo alto para ver el reino de Dios. Y ahora dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Me llama la atención eso porque Jesús lo que quiere enseñarle a Nicodemo, y Nicodemo se hace como el tonto, ¿verdad? Porque le dice, ¿cómo es posible que yo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y después nacer? Pero mira qué interesante el comentario. Jesús conoce el corazón de cada persona. Así es. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, ellos pensaban que solo aquellos necesitaban. Ajá. Muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión. Ahora, ellos decían, ¿te acuerdas? A Abraham tenemos como padre y lo repetían. Así es. Dice que el comentario, nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que haya crecido. O sea, en otras palabras, la salvación no se hereda, ¿no? No se hereda. ¿Más? Por eso alguien dice, Dios no tiene nietos. Solo tiene hijos. Yo no le puedo heredar la salvación a mis hijos. No puede. Por muy consagrado que sea usted. ¿Qué libro es el que dice que si Noé... Ezequiel. Ezequiel es, ¿verdad? Sí, Ezequiel, que si estos tres varones, dice. Ajá. Daniel, Job y Noé. Y Noé. Que si de ellos dependieran con costo de salvaran ellos. Pero sus hijos no los alcanzarían. No los alcanzarían. Sí. Por eso la salvación familiar es individual y nosotros como padres de familia necesitamos inculcarle a nuestros hijos acerca de esta salvación tan maravillosa para que ellos puedan, César, tomar su propia decisión. Así es. Así que no depende de dónde hayamos nacido ni lo que estemos creyendo o de la iglesia, que solo porque soy adventista del séptimo día ya soy salvo. Así es. ¿Verdad? Debo de llevar a esta experiencia, que Dios me lleve a esta experiencia de nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente de Israel, debía nacer de lo alto. Nunca lo pensó por ahí. Pero me gusta, Néstor, fíjate que, bueno,
la vamos a adelantar porque la otra semana viene el testimonio de los samaritanos. Sí. Hablando de la mujer samaritana, en el capítulo 4 de Juan. Pero como este hombre sabe de las escrituras, él le dice, no nos andemos con cuento. Vos tenés que nacer de nuevo o no entrar. ¿Verdad? Es que lo confrontó con lo que él tenía, César. Pero también conociendo a la persona, ¿no? Sí. Dado el nivel que tenía de conocimiento. Y con la mujer samaritana es como más suave, ¿verdad? Pero también porque la mujer no tenía ese no tenía el conocimiento, ella teórico, Ajá. ¿verdad? De lo que era realmente o de cómo podíamos en ese momento saber de la salvación, porque eran un pueblo gentil. Sí. Y un dato interesante, bueno, lo vamos a ver la otra semana, es que a Nicodemo no le dice, tenés que nacer de nuevo o no entras. Y a la samaritana le dice, yo soy el que habla contigo, hablando del Mesías. Sí. Yo le he dicho a Nicodemo, yo soy el Mesías, pero no se lo dijo, porque la situación es diferente. Sí, porque hablando también, César, de la situación y la condición de las personas, ¿verdad? Dios tiene una manera diferente de hablarle a cada persona, porque tu experiencia con Jesús, César, o tu encuentro, cuando Jesús te encontró, no es el mismo que yo tuve. Así ¿verdad? Es. Mira el versículo 9, dice que el comentario, respondió Nicodemo y le dijo, espérame, ¿cómo puede hacer? Versículo 10, Ajá. versículo 10. Y le dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? O sea, tú con gran conocimiento no sabes lo que es nacer de nuevo. Me vas a decir que no sabes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Jesús sabía que le estaba yendo por el lado, por la tangente. Que se le estaba corriendo. Dice César aquí en el comentario, Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. Tú eres maestro en Israel y no lo sabes lo que estabas diciendo. ¿Cómo es posible que tú, maestro exaltado, no sepas esto? La reprimenda fue sin duda impactante. A pesar de las dudas de Nicodemo, a pesar de las dudas que Nicodemo tenía entonces con respecto a Jesús, más tarde se puso de su parte, junto a los seguidores del maestro, dice el capítulo 19 de Juan y el versículo 39. Así es. Porque Nicodemo fue de los unos que se unió con Arimatea, sí, para reclamar el cuerpo de Jesús. Algo que dice que los discípulos nunca hubieran podido hacer. Así es. Providencialmente. Sí, prepara a las personas para que hagan un trabajo, que el que tú no puedes hacer, lo puede hacer el otro. Algo interesante que pues el comentario es que, como decimos, la nacionalidad no nos asegura la salvación. Nosotros como humanos nacemos perdidos, ¿verdad? Nacemos según la carne y estamos perdidos. Así es. Necesitamos nacer del Espíritu, elegir nacer del Espíritu, porque es una elección, como hemos hablado, en Cristo Jesús para nacer de nuevo. Y ustedes lo pueden leer en el libro de Romanos capítulo 5. Así es. Hay que hacer un cambio, ¿no? Trasladar nuestro, ¿cómo le llamaríamos ahí? Tendríamos que, nuestro patrón, ¿verdad? Cambiar nuestro patrón para que podamos nosotros, César, tener en cuenta que ahora ya no somos los seres que en el primer nacimiento, sino que ahora en el segundo nacimiento tenemos que comenzar a vivir una vida de agrado al Señor. Ahorita que dijiste eso de seres, hay que aclarar que todos somos creados por Dios, ¿verdad? Sí. Todos los que nacemos en este planeta somos creados por Dios. Pero Juan 1:12 dice que solo los que aceptan a Jesús son hijos de Dios. A eso lo reconoce el Señor. Porque dice el apóstol Pablo, somos reconocidos o adoptados en el amado. En el amado. Si usted no ha aceptado a Jesús, usted no puede decirse hijo de Dios. Y Dios no lo reconoce así porque así lo dice su palabra. Y esta es la importancia. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, o nacer de nuevo O no hay nada. O te quedas ahí estancado. Y entonces Nicodemo dijo, sí, voy a nacer de nuevo. Día viernes, César, encontramos dos citas, o mejor dicho, una cita, pero dividida. Dice la página 145 y 154 del Deseo de toda la gente, en el capítulo llamado Nicodemo. Yo leo la primera, tú lees la segunda, César. Nicodemo escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, mira qué interesante esto, Así. sino para recibir una vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Y me gusta porque
Aquí nosotros tenemos que aprender algo importante, César. Tú dijiste algo. ¿Con qué propósito vamos a ir a la Biblia? ¿Con qué propósito vamos a ir a una iglesia? Porque si vamos buscando, por decir así, defecto, salís corriendo. Si vas a la Biblia buscando argumentos para seguir viviendo tu vida loca, la vas a hallar y vas a decir, aquí dice. Pero si tú vas a la Biblia buscando salvación con sincero corazón, Dios te va a dar la luz y te va a decir, aquí está. Nicodemo, como Juan, como Natanael, ¿se fueron a dónde? Se fueron a Dios. Fíjate que es lamentable porque hay muchas personas que conocemos que estudian la Biblia no para aprender, estudian la Biblia para, como tú decías, repeler al que le llegue a enseñar algo. Es verdad. Para demostrarle a los demás que están equivocados, qué sé yo, pero nunca para aprender. Y esta lección de Nicodemo es interesante y la de los demás también, personas que llegaron a ser triunfadores, porque la Escritura la estudiaron para ellos mismos primeramente y luego para enseñar a los demás. Así es. Me gusta porque la salvación dice que este hombre escudriñó las Escrituras de una manera nueva. Me llama la atención porque quizás él estudiaba pensando en cumplir un reglamento, en cumplir lo que manda la Biblia, pero ahora dice una manera nueva. ¿Qué manera nueva será esa? Bueno, en comenzar a vivir la Biblia, a escudriñar la Biblia para vivir la palabra, que es lo más importante que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo sigue diciendo la cita, César? Dice, por la fe recibimos la gracia de Dios. Amén. Pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos. Amén. El remedio por el pecado, o sea, Cristo, ¿verdad? El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Y esto me llama la atención porque mucha gente te dice, la fe te valga. No importa en lo que sea, la fe te valga. Como si la fe fuera la salvación. La salvación. La fe es un instrumento para agarrarte de Cristo y apropiarte de sus méritos. Ahora, hay una diferencia entre tener fe en Jesús y tener la fe de Jesús, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos fe en Jesús, es que tú vas a decir, yo tengo fe que Dios va a hacer esto, va a salir bien. Y tener la fe de Jesús, César, es que tú tienes que estar listo para cualquier situación que tú vas a vivir, pero tú tienes la fe de Jesús y con esa fe tú vas a sobrepasar, ¿verdad?, la situación difícil. Y algo importante que me llama mucho la atención en esta cita es que el arrepentimiento proviene de Cristo. César, si tú te arrepientes de algo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Y también lo podemos pedir porque es un don de Dios. Es un don de Dios, Señor. Por favor, pon un arrepentimiento genuino en mi vida, porque yo quiero arrepentirme de verdad. Y eso es importante. ¿Cómo dice la cita, César? Ok, dice, ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Qué tremenda cita esa, ¿verdad? Qué poderosa. Familia, nosotros estamos, como dicen, estamos a tiempo. Si en algo estamos fallándole al Señor, si tenemos prejuicios como Natanael, podemos ir en oración. Si tenemos dudas como Nicodemo, podemos ir al Señor y el Señor va a darnos esa respuesta. Siempre y cuando vayamos con un corazón sincero y con el deseo de querer ser perdonados
y transformados por la gracia de Dios. Así es, porque recuerden que a estas personas que querían aprender, Jesús los llevó al conocimiento necesario, pero hubieron personas que no quisieron. Por lo menos recuerdo, me vino a la mente ahorita Herodes, cuando conoció a Jesús, dice que él quería que Jesús hiciera un milagro, pero no para creer, sino para que lo entretuviera, como para satisfacer su curiosidad, nada más, ¿sí? Y entonces Jesús ni una palabra dijo, porque para esas cosas no se presta. ¿Verdad? Así que familia, ha sido un gozo, ¿verdad? Un privilegio estar con ustedes en esta lección número 4. La verdad que Dios nos ha bendecido. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el folleto, sigamos estudiando. No dejen a un lado el estudio, no lo descuiden, que eso es lo que nos va a aumentar la fe. Sobre todo, César, nos va a aumentar, como dije, la fe, pero también el conocimiento a ese Dios único y verdadero a quien nosotros estamos sirviendo. Sí, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír. Amén. Preparémonos para la lección número 5 para el 2 de noviembre del año 2024. César, ¿cómo tiene título? El testimonio de los samaritanos. Y aquí vamos a entrar con esta mujer que fue una portavoz inmediata, ¿verdad? Inmediata, que dio testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. Así que familia, no se olviden de compartir este video, suscríbanse al canal, hagan sus comentarios y también estudien familia. También les pedimos que oren por nosotros, oren por este ministerio para que podamos seguir adelante, ¿verdad? Hay muchas peticiones de oraciones que nosotros hemos recibido, César, y que las hemos estado contestándole de manera pues que hemos estado orando por esas personas. Así que nos despedimos y César, dirígenos en la oración. Ok, oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Amén. Gracias por la obra del Espíritu Santo también y de sus ángeles, Padre, que están pendientes de nuestra salvación. Por favor, ayúdanos a que tu luz resplandezca en nosotros y nos lleve a un conocimiento más cercano contigo. Que así como Juan, oh Dios, de pasar de un carácter fuerte a ser el discípulo del amor, Señor, solo acercándose y viviendo al pie de Jesús. Amén. Esa sea nuestra experiencia cada día, de manera, Padre, que nuestro carácter se refleje semejanza al suyo. Oramos, Señor, para que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que nos ven y escuchan a través de este programa, para que ellos también se preparen, para que puedan abrir el corazón, Señor, para estudiar tu palabra, dirigido por su Santo Espíritu. Tú también a ellos les llevas a una experiencia extraordinaria, Señor, una experiencia de salvación y vida eterna. Amén. Esta noche quiero orarte especialmente por la familia de doña Juanita, oh Dios, Juanita Gaitán, te la ponemos en tus manos. Amén. Bendícele, Señor, ella está enferma. Te rogamos que, según tu misericordia, puedas trabajar en su vida, puedas darle la salud. Y bendice a toda la familia también, Padre, para que ellos puedan confiar en que tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios, oh Dios, que siempre hace lo mejor para nosotros, y esta no será su excepción. Bendíceles y guárdanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.